Estamos viendo este 2012 Chevrolet Malibu con el motor Ecotec, y la queja del cliente es que trae prendido el check engine y también le prende el anticoleo. El anticoleo a veces prende por el problema del motor, ¿ok? Y bueno, en este momento solo queda prendido el motor y el de llantas, ¿no? La presión de aire de llantas. Pero bajo ciertas circunstancias sí le está prendiendo el foquito ese. Entonces, también me menciona que siente una tembladera. Y sí le he sentido. Ahorita vamos a ver eso, ¿ok? Pero quiero que vean el diagnóstico que le hice. El motor tenemos un código, misfire. La computadora no sabe cuál, pero está fallando. Y en ABS tenemos el C0561-71. Sistema deshabilitado por información o serial data received o recibida inválida. ¿Okay? Entonces podríamos tener el problema de motor y por eso deshabilita, o podríamos tener una situación de comunicación. Vean, ahorita se siente la falla de repente y vean. ¿Vieron? Incluso voy a meterle drive y falla más. ¿Vieron? Ok. Pero pues es más fácil observarlo en el escáner. Vamos a entrar aquí, metemos a motor y vamos a seleccionar datos en vivo. Y lo bueno es que GM nos da esto, misfire data, y vamos a buscar lo que diga misfire. Aquí están, misfire 1 dice current, o sea ahorita. Están los 4. Y también vamos a seleccionar misfire histórico, 1, 2, 3 y 4. Ok, vamos a graficarlo. Y vean, arriba están los actuales, lo que está ocurriendo ahorita, y abajo están los históricos. Vean, en el actual ya me falló el cilindro 2, y en el histórico el que más falla es el cilindro 2. Vamos a meterle cambio. Vemos que el problema parece estar en el cilindro 2. Todo apunta hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ok, lo que podemos hacer, no sé si en este caso la bobina sea una completa, pero si la bobina es una completa, pues lo único que podemos hacer es cambiar la bujía para otro cilindro y ver si el misfire cambia o sigue a la bujía. Si tenemos bobinas individuales también podemos hacer lo mismo y ver si el misfire cambia con la bobina. Si siempre se queda en ese cilindro, ya tenemos un problema mecánico, ya podemos tener un problema en un inyector, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos hacia enfrente, vamos a hacer esos chequeos. Aquí tenemos el motorcito, como les dije, es un Ecotec. Y para estos casos vean que viene integrado todo esto. Así es que yo desconecto el MAF. Obviamente quito esto. Aquí hay una abrazadera hacia el cuerpo de aceleración, ahí está. Quitamos el tapón y botamos la tapa, y así podemos correr el vehículo. Al estar desconectado esto, la computadora va a saber que no debe utilizar el MAF. De otra manera, si lo dejamos conectado y desconectamos esto, el carro va a estar bien fallón, ¿ok? Así es que voy a destapar bien. Ok, está desconectado. Ya quitamos la tapa. Y pues bueno, la buena noticia es que tenemos bobinas individuales. Así es que vamos a cambiar quizás la 1 por la 2, ¿verdad? Algo que quiero decirles, lavaron la garganta no hace mucho, parece ser que batallaron para calibrarla. Me dice el cliente que cambiaron bujías, si es que no sé, vamos a cambiar. Esta se quita el seguro hacia atrás así y luego le pican aquí. ¿Okay? Lo mismo vamos a hacer con esta. Y primero voy a quitar esta, no vaya a ser que tengamos algo muy obvio. ¿Okay?
como que tiraba aceite, y sí me dijo que le quitaron el empaque y lo cambiaron por una tiradera de aceite. Así es que, bueno, voy a hacer el cambio, ¿ok? Y checamos. Aproveché a sacar las bujías del cilindro 2, que es el afectado, y el 3. Las vamos a intercambiar. Aquí están. Se ven muy similares, ¿ok? Pero vamos a cambiarlas. Y la bobina 1 y 2 las vamos a cambiar, ¿ok? Vamos a hacer eso. Ok, ahí tenemos andando el vehículo ya. Y vean que no tenemos ninguna falla, ¿eh? Recuerden, la bujía del 2 se pasó al 3. La bobina del 2 se pasó al 1. Pero ahorita ni uno está fallando y lo tengo en cambio. Vamos a torquearlo, que es frenar y acelerar al mismo tiempo. No quiere fallar. Eso me hace sospechar de la bobina. De la bota de la bobina, principalmente. Así es que vamos a tener que inspeccionarla bien. Pero prácticamente aquí estamos ya descartando un problema de bujía. Un problema de... Ahí está, miren. Bobina, ¿qué les dije? Cilindro 1 es el que empezó a fallar. ¿Ok? Y es que la bobina del 2 la pasamos al 1. Así es que, bueno, lo que les iba a decir es, ya descartamos bujía, porque la bujía no va a fallar, a veces sí, a veces no. Inyector no va a taparse y luego destaparse. Entonces, pues era obvio que el problema era bobina. Aquí ya lo estamos confirmando. Ahí está, miren, la falla. Y empezó a fallar más y más y más. Y ya va a empezar a hacerlo. Así es que aquí lo que vamos a recomendar es una bobina. Igual podemos comprar un set de botas para los 4 bobinas, pero en realidad yo prefiero pedir la bobina porque la calidad de las botas deja mucho que desear. Así es que pues espero les sea útil saber cómo diagnosticar estos problemas rápidamente usando la lógica. Y si ese es el caso, considera suscribirte al canal, síguenos en Facebook, en X, chalala chalala, y nos vemos a la próxima. Saludos.